Mi madre me ignoró y despreció 28 años hasta que necesitó mi hígado y por fin descubrí el motivo de su odio. Bienvenido a Michihistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. No suelo escribir mis problemas en internet, pero he llegado a un punto donde siento que me voy a volver loco si no suelto todo esto. Estoy sentado en mi departamento a las 3 de la mañana, mirando mi teléfono vibrar sin parar con mensajes de mi hermana Sofía, y cada notificación es como un cuchillo en el pecho. Necesito que entiendan algo desde el principio, mi infancia no fue traumática en el sentido tradicional. No hubo golpes, no hubo gritos constantes, no hubo abuso físico evidente. Pero fue un desierto emocional que me dejó cicatrices más profundas que cualquier moretón. Y ahora, 28 años después, todo está explotando de la manera más cruel posible. Para que entiendan por qué estoy temblando mientras escribo esto, tengo que llevarlos a mis primeros recuerdos. Tengo que mostrarles cómo era crecer en una casa donde el amor existía, pero nunca fue para mí. Mi madre, Laura, siempre fue una figura fría conmigo. Desde que tengo memoria, cuando yo tenía 4 o 5 años, intentaba acercarme a ella cuando volvía del trabajo o cuando estaba cocinando. Le mostraba dibujos que había hecho en el kinder, intentaba contarle que había aprendido a escribir mi nombre, buscaba desesperadamente ese abrazo, esa sonrisa, esa palabra de aliento que veía que otros niños recibían de sus madres en el parque. Pero ella nunca me miraba de verdad. Sus ojos pasaban sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Me ponía una mano en el hombro, no de forma cariñosa, sino como para mantenerme a distancia física, y me decía con voz cansada que fuera con mi papá porque ella estaba ocupada. Siempre ocupada. Siempre cansada. Siempre con algo más importante que hacer que abrazar a su hijo de 5 años. Crecí pensando que era mi culpa. Que todos los niños tenían que esforzarse mucho para ganarse el amor de sus madres y yo simplemente no era lo suficientemente bueno. No era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente tranquilo, no era lo suficientemente perfecto. Pasaba horas tratando de comportarme mejor, de sacar mejores notas, de no hacer ruido, de no molestar, de no existir tanto. Mi papá era diferente. Roberto era cariñoso cuando estaba presente, pero siempre parecía estar escapando de la casa. Trabajaba turnos dobles constantemente, y cuando estaba en casa, compensaba el frío de mi madre con regalos y salidas al parque. Pero nunca la enfrentó. Nunca le preguntó por qué no podía abrazar a su propio hijo. Nunca me defendió cuando ella me hablaba con ese tono de fastidio que reservaba solo para mí. Todo cambió de manera radical y devastadora cuando yo tenía 7 años. Mi madre siempre había hablado de querer una familia grande, pero al parecer tuvo complicaciones terribles después de mi nacimiento. Los médicos le dijeron que no podría volver a embarazarse. Durante meses, la tensión en la casa fue insoportable. Mi madre se volvió aún más distante, apenas comía, pasaba horas encerrada en su cuarto. Mi padre trabajaba aún más horas. Y entonces, un día, me sentaron en la sala y me anunciaron que iban a adoptar. Que iba a tener una hermanita. Recuerdo que sentí una emoción genuina. Pensé que tal vez con otra persona en la casa, mi madre estaría más feliz. Tal vez sería más cariñosa. Tal vez su frialdad no era culpa mía después de todo. Dios, qué equivocado estaba. Sofía llegó un martes de octubre. Tenía 3 años, el pelo negro y rizado, y los ojos más grandes que había visto. Era tímida al principio, se escondía detrás de las piernas de la trabajadora social, pero mi madre. Dios, mi madre se transformó instantáneamente. La mujer que apenas me dirigía la palabra de repente estaba en el suelo jugando con bloques de colores. La mujer que me decía que estaba ocupada cuando le pedía que me leyera un cuento de repente pasaba horas leyéndole a Sofía con voces graciosas y animadas. La mujer que me daba palmadas frías en el hombro de repente cargaba a Sofía constantemente, la cubría de besos, le acariciaba el pelo mientras veían televisión juntas. Y yo, con 7 años, me quedaba parado en el marco de la puerta observándolas. Veía cómo mi madre se iluminaba en presencia de Sofía. Cómo se reía con una alegría que nunca había mostrado conmigo. Y cuando accidentalmente hacía contacto visual conmigo, esa alegría se apagaba como si alguien hubiera presionado un interruptor. Su expresión cambiaba a esa máscara de indiferencia, o peor, a ese destello de molestia por mi presencia. Una noche, unas semanas después de que Sofía llegara, me desperté por un ruido. Bajé las escaleras y vi a mi madre en la sala, acunando a Sofía que había tenido una pesadilla. Le cantaba una canción de cuna mientras la mecía. La escena era tan hermosa que me quedé ahí, en las sombras de las escaleras, deseando con cada fibra de mi ser que alguna vez me hubiera sostenido así. Mi madre levantó la vista y me vio. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no pude identificar. ¿Era culpa? ¿Era remordimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó. Vuelve a la cama, Daniel, me dijo con voz plana. No es asunto tuyo. Subí las escaleras sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Los años que siguieron fueron una tortura sistemática. Sofía creció siendo la favorita absoluta, indiscutible.
En los cumpleaños, yo recibía ropa práctica y útiles escolares mientras Sofía recibía juguetes caros, videojuegos, bicicletas nuevas. Cuando cumplí 12 años, mi madre me dio una mochila y un estuche de lápices. Cuando Sofía cumplió 12, le organizaron una fiesta enorme con payasos, una piñata gigante y le regalaron una computadora. En las fotos familiares, yo siempre estaba en el borde del encuadre, ligeramente fuera de foco, mientras mi madre abrazaba a Sofía en el centro. En las cenas, mi madre le preguntaba a Sofía sobre su día con genuino interés, se reía de sus chistes, la felicitaba por cualquier logro pequeño. A mí me preguntaba si había hecho mis tareas con un tono que dejaba claro que solo lo hacía por obligación. Cuando Sofía sacaba un 7 en un examen, mi madre la llenaba de elogios y le compraba helado. Cuando yo sacaba un 9, apenas asentía y me decía que era lo mínimo esperado. Una vez, en segundo de secundaria, gané el primer lugar en un concurso de matemáticas a nivel estatal. Llegué a casa con el trofeo, emocionado por primera vez en años, pensando que tal vez esto sería suficiente para que mi madre me viera de verdad. Ella estaba ayudando a Sofía con un dibujo. Le mostré el trofeo. «Qué bien», dijo sin levantar la vista. «Ponlo en tu cuarto». Y siguió dibujando con Sofía. Ese día lloré por horas encerrado en mi habitación, abrazando ese trofeo estúpido que no significaba nada para la única persona de quien quería reconocimiento. Pero aquí está lo más retorcido de todo, nunca pude odiar a Sofía. Ella no tenía la culpa de nada. Sofía era solo una niña que había sido arrancada de quién sabe qué circunstancias y colocada en nuestra familia. Y lo más increíble es que Sofía siempre fue buena conmigo. Siempre me buscaba para jugar cuando mi madre no estaba cerca. Me defendía cuando mi madre me regañaba injustamente, aunque sus defensas a veces empeoraban las cosas porque mi madre se molestaba por la interferencia. Recuerdo un día cuando Sofía tenía 9 años y yo 16. Mi madre me estaba gritando porque había olvidado sacar la basura, y Sofía intervino. «Mami, yo le pedí ayuda con la tarea, por eso se olvidó. Es mi culpa». Mi madre se volteó hacia ella con una sonrisa suave y le dijo: «No, cariño, tú no tienes la culpa de nada. Tu hermano debería ser más responsable». Luego me miró con esos ojos fríos: «No uses a tu hermana como excusa». Sofía me miró después con tristeza genuina. Esa noche vino a mi cuarto y me trajo galletas que había horneado con mamá. «Lo siento», me dijo. «No quería que te regañara». Le dije que no era su culpa, y lo decía en serio. Porque no lo era. Nunca fue culpa de ella. Cuando cumplí 18 años, hice algo que había estado planeando desde los 15. Me fui. No esperé a la ceremonia de graduación formal. No pedí dinero para la universidad. No di explicaciones largas. Simplemente agarré mis cosas una madrugada, dejé una nota breve en la mesa de la cocina que decía: «Necesito encontrar mi propio camino. Estaré bien. Daniel», y me subí a un autobús con destino a una ciudad a 500 kilómetros de distancia. La nota de mi madre llegó 3 días después por correo electrónico. No decía «te extrañamos» o «vuelve a casa» o «estamos preocupados». Decía: «espero que sepas lo que estás haciendo. No esperes que te mantengamos si fracasas». Eso fue todo. Mi papá me llamó llorando, rogándome que volviera, pero yo sabía que incluso su amor no era suficiente para compensar el veneno de vivir en esa casa. Pasé los siguientes 10 años construyendo una vida desde cero. Trabajé como mesero, como repartidor, en construcción, en lo que fuera. Estudié en una universidad pública de noche. Dormía 4 horas diarias. Comía fideos instantáneos y arroz. Pero estaba construyendo algo que era mío, en un lugar donde nadie me conocía como el hijo que su madre no quería. Mantuve una relación cordial pero glacial con mis padres. Llamadas de 5 minutos en Navidad y cumpleaños. Mensajes de texto que decían «felices fiestas» y nada más. Visitas de un día cada 2 años, solo para que mi papá no se sintiera completamente abandonado y para que Sofía pudiera verme. Porque con Sofía, la relación fue completamente diferente. Nos escribíamos constantemente. Ella me contaba sobre su vida, sus novios, sus problemas en la universidad. Yo le contaba sobre mi trabajo, mis proyectos, mis logros. Ella celebraba cada uno de mis éxitos con una emoción genuina que mi madre nunca mostró. Cuando conseguí mi primer trabajo real como ingeniero de software, Sofía me mandó un pastel por correo con una nota que decía: «Siempre supe que lo lograrías, hermano. Eres mi héroe». Pero nunca le conté la verdadera profundidad de mi resentimiento hacia nuestra madre. Nunca le dije cuánto me dolía ver las fotos que ella publicaba en redes sociales, donde mi madre la abrazaba y sonreían juntas, porque no quería arruinar esa relación. Sofía amaba a nuestra madre, y nuestra madre amaba a Sofía. ¿Quién era yo para contaminar eso con mi amargura? Durante esos 10 años, construí algo parecido a la paz. Conocí a una mujer increíble llamada Patricia, nos mudamos juntos, adoptamos un perro, hicimos amigos, viajamos. Creé una vida donde el dolor de mi infancia era solo un eco lejano que aparecía ocasionalmente en sueños, pero que ya no me definía. O eso creía. Hace 3 meses, un martes por la tarde, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era Sofía. Pero no era la Sofía alegre y optimista de siempre.
Estaba llorando tan fuerte que al principio no podía entender qué decía. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Es papá. Es mamá, logró decir entre sollozos. Daniel, mamá está muy enferma. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo se inclinaba. ¿Qué tiene? Han estado haciéndole pruebas durante meses. Al principio pensaban que era solo cansancio, luego ictericia, luego... Daniel, tiene cirrosis hepática en etapa terminal. Su hígado está fallando. Los doctores dicen que necesita un trasplante o... Su voz se quebró. O no le queda mucho tiempo. Sentí algo extraño en mi pecho. No era tristeza. No era preocupación. Era algo más complicado, más oscuro. Era casi como satisfacción, y ese pensamiento me hizo sentir como un monstruo. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. ¿Y papá? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Papá tiene diabetes e hipertensión. Los doctores dicen que no puede ser donante. ¿Y yo? Sofía hizo una pausa larga. Yo me hice las pruebas la semana pasada. Obviamente no soy compatible. Soy adoptada, no compartimos ADN. Ahí estaba. La razón de la llamada. Pude sentirlo antes de que ella lo dijera. Daniel, su voz se volvió desesperada, suplicante. Eres su única posibilidad. Por favor considera hacerte las pruebas de compatibilidad. Sé que las cosas entre ustedes no siempre fueron, sé que mamá pudo haber sido fría a veces, pero es tu madre. Es nuestra madre. No podemos dejar que se muera si hay una posibilidad de salvarla. Fría a veces. Esas palabras retumbaron en mi cabeza. Fría. A veces. Como si décadas de rechazo emocional pudieran resumirse en esas 3 palabras insignificantes. Sofía, mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Ella te pidió que me llamaras. Un silencio culpable. Ella, está muy débil, Daniel. Pero papá sí me lo pidió. Él dice que eres un buen hombre y que sabrás hacer lo correcto. Que la familia debe estar unida en momentos como este. ¿Y ella? ¿Qué dice ella? Otro silencio. Más largo. Más incómodo. Ella dice que respetará tu decisión. Por supuesto. Por supuesto que lo haría. Incluso ahora, incluso cuando su vida dependía de mí, no podía rebajar su orgullo lo suficiente para llamarme directamente. Para pedirme ayuda. Para reconocer que me necesitaba. Déjame pensarlo, le dije finalmente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sofía, y pude escuchar el pánico en su voz. Los doctores dicen que cada semana cuenta. Su hígado está deteriorándose rápido. Unos días. Te llamo en unos días. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante horas. Patricia llegó del trabajo y me encontró así, inmóvil, mirando la pared. Me preguntó qué pasaba y le conté todo. Toda la historia completa que nunca le había detallado completamente. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me tomó la mano. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere decirle que no. Que pruebe cómo se siente ser ignorado cuando más necesitas a alguien. Que experimente cómo es rogar por una migaja de atención y no recibirla. ¿Y la otra parte? Preguntó Patricia suavemente. La otra parte se siente culpable por pensar así. La otra parte piensa que si no lo hago y ella muere, seré exactamente igual de frío que ella. Y peor aún, Sofía nunca me lo perdonaría. Quizás no me lo diría directamente, pero nuestra relación terminaría. Ella es lo único bueno que me quedó de esa familia. Patricia asintió. Es tu decisión, mi amor. Hagas lo que hagas, yo te apoyo. Pero tienes que estar en paz con lo que decidas, porque no hay vuelta atrás. Pasé los siguientes 3 días en un infierno personal. No dormí. Apenas comí. Los mensajes de Sofía llegaban constantemente. Primero eran preguntas suaves. ¿Ya pensaste en algo? Luego se volvieron más urgentes. Daniel, por favor, necesito saber qué vas a hacer. Mamá está empeorando. Luego llegaron las fotos. Fotos de mi madre en el hospital, con la piel amarillenta, conectada a máquinas, los ojos hundidos. Fotos de mi padre llorando en la cafetería. Fotos de Sofía abrazando a mi madre mientras dormía. Cada foto era una puñalada de culpa. Al 4.º día, tomé una decisión. No la tomé por mi madre. No la tomé por mi padre. La tomé por Sofía, y también, admito, por mi propia conciencia. Porque Patricia tenía razón, tenía que estar en paz con mi elección, y sabía que si mi madre moría sin que yo al menos intentara ayudar, esa decisión me perseguiría el resto de mi vida. Llamé a Sofía. Está bien. Voy para allá. Me haré las pruebas. El grito de alegría que soltó me rompió un poco más el corazón. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue surreal. 4 horas en auto, 4 horas donde cada kilómetro me sentía como si me estuvieran quitando capas de la piel que había construido durante 10 años para protegerme.
Patricia ofreció acompañarme, pero le dije que esto era algo que tenía que hacer solo. Llegué directamente al hospital. Era de noche, pasadas las 8. El hospital era un edificio viejo pero bien cuidado, con ese olor característico a desinfectante y enfermedad que te golpea en cuanto cruzas las puertas automáticas. Sofía me estaba esperando en la sala de espera del tercer piso. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, repetía una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. No sabes lo que significa esto. ¿Cómo está?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Débil. La empezaron en diálisis hepática pero no está respondiendo bien. Los doctores son optimistas sobre el trasplante si encontramos un donante compatible pronto. Sofía me tomó del brazo. Están todos en la habitación 304. ¿Quieres ir? No. No quería. Cada fibra de mi ser gritaba que me diera la vuelta y corriera. Pero asentí. Caminamos por pasillos estériles iluminados con luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Enfermeras pasaban apresuradas. Monitores pitaban en diferentes habitaciones. El sonido de mi corazón latiendo era más fuerte que todo lo demás. Sofía tocó suavemente la puerta de la 304 antes de abrirla. La habitación era privada pero pequeña. Había una cama de hospital en el centro, rodeada de máquinas que parpadeaban y emitían sonidos rítmicos. Mi padre estaba sentado en una silla junto a la ventana, se veía 20 años más viejo de lo que recordaba. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada. Y en la cama estaba mi madre. Por un momento no la reconocí. La mujer que recordaba era severa, impecable, siempre con el pelo perfectamente peinado y la ropa sin una arruga. La mujer en esa cama parecía una versión marchita de ella. Su piel tenía un tinte amarillento enfermizo. Tenía tubos en los brazos y oxígeno en la nariz. Su pelo, ahora completamente gris, estaba despeinado sobre la almohada. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos. Calculadores. Incluso enferma, incluso al borde de la muerte, esos ojos me miraban con la misma indiferencia de siempre. Mi padre se levantó de un salto cuando me vio. Cruzó la habitación en 2 zancadas y me abrazó, sollozando en mi hombro. Daniel, hijo, gracias por venir. Gracias, gracias. Su alivio era palpable, desesperado. Mi madre simplemente me observó. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo cruzar su expresión. ¿Era arrepentimiento? ¿Esperanza? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuera, duró menos de un segundo. Luego asintió con la cabeza y dijo con voz ronca, ¿has venido? No, hola, Daniel. No, gracias por estar aquí. No, perdona por no llamarte yo misma. Solo una constatación fría y distante de mi presencia. Como si yo fuera un técnico que había llegado a revisar el aire acondicionado. Sí, respondí con la misma frialdad. He venido. El silencio que siguió fue incómodo. Sofía intentó llenarlo hablando sobre los doctores, el plan de tratamiento, las pruebas que necesitaban hacerme. Mi padre asentía emocionado. Mi madre solo me miraba con esos ojos impenetrables. ¿Te quedarás unos días?, preguntó mi padre con esperanza. El tiempo necesario para las pruebas, respondí. Después tengo que volver. Tengo trabajo. Mi madre hizo un sonido que podría haber sido un resoplido. Siempre tan ocupado, murmuró. No era un comentario inocente. Era un reproche. Incluso ahora, incluso en su lecho de enferma, encontraba la manera de criticarme. Me quedé en el hospital durante las siguientes 2 horas. La dinámica familiar era exactamente la misma de siempre, como si los 10 años de distancia no hubieran pasado. Mi madre hablaba con Sofía sobre vecinos, sobre el jardín de la casa, sobre lo mucho que Sofía la había cuidado. Su voz al hablar con ella era suave, cálida, llena de afecto genuino. Cuando se dirigía a mí, que fue exactamente 3 veces en 2 horas, su tono era plano, funcional. Me preguntó si todavía trabajaba en eso de las computadoras con un desdén apenas disimulado. Cuando le expliqué que era ingeniero de software senior en una empresa importante, solo asintió y dijo, «Ah». Ese «ah» me dolió más de lo que debería. Después de todo lo que había logrado, todo lo que había construido desde cero sin su ayuda, sin su apoyo, ese «ah» reducía mis logros a nada. A las 10 de la noche, una enfermera entró y les recordó amablemente que el horario de visitas había terminado. Mi padre me preguntó dónde me iba a quedar. Le dije que había reservado un hotel cerca. Insistió en que me quedara en la casa, pero me negué rotundamente. No había manera de que durmiera bajo ese techo otra vez. Antes de irme, el doctor de turno me alcanzó en el pasillo. Era un hombre joven, probablemente de mi edad, con lentes y una tableta electrónica bajo el brazo. Daniel Márquez. Sí. Soy el doctor Ramírez, estoy a cargo del caso de su madre. Entiendo que está considerando ser donante. Estoy aquí para hacerme las pruebas. Veremos qué dicen los resultados. Él asintió. Mañana a primera hora podemos empezar con los análisis de sangre y compatibilidad.
Es un proceso que toma unos días, pero siendo pariente directo, las probabilidades son buenas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene?, pregunté directamente. El doctor pareció incómodo. Sin trasplante, quizás 2 o 3 meses. Con las complicaciones que está presentando, quizás menos. La lista de espera para donantes cadavéricos es larga, y su tipo de sangre no es el más común. Un donante vivo es su mejor opción. Asentí. Nos vemos mañana entonces. Esa noche en el hotel no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en la ironía cruel de todo. Mi madre me necesitaba. Después de casi 3 décadas de tratarme como si fuera invisible, finalmente me necesitaba. Y no para algo trivial, sino para vivir. Y yo, el hijo que nunca fue suficientemente bueno, el hijo que fue ignorado y menospreciado, tenía su vida literalmente en mis manos. ¿Se sentía bien tener ese poder? Dios, sí. Me sentía sucio por admitirlo, pero sí. Por primera vez en mi vida, ella dependía de mí. Por primera vez, yo tenía algo que ella quería desesperadamente. Por primera vez, yo era importante. Pero ese pensamiento también me aterraba. Porque si disfrutaba de ese poder, ¿no me convertía eso en exactamente lo que ella era? ¿Alguien capaz de usar el amor, o en este caso la vida, como una herramienta de control? A las 6 de la mañana me presenté en el laboratorio del hospital. Una enfermera simpática llamada Rosa me recibió. Me sacó 8 tubos de sangre, me hizo un montón de preguntas sobre mi historial médico, mis hábitos, mis enfermedades previas. ¿Alguien en tu familia ha tenido problemas hepáticos?, preguntó. No que yo sepa, respondí. Mi madre es la primera. Ella anotó algo en su computadora. Y del lado paterno. Mi padre está sano, aparte de diabetes controlada. ¿Y tus abuelos? Bisabuelos. Me encogí de hombros. Nunca conocí a los abuelos maternos. Murieron antes de que yo naciera. Los paternos están vivos pero no tienen problemas de salud serios. Rosa siguió tomando notas. Había algo en su expresión que no pude leer. Los resultados deberían estar listos en 3 a 4 días. Son pruebas muy específicas de compatibilidad de tejidos. ¿Qué probabilidades hay de que seamos compatibles? Entre padres e hijos biológicos, las probabilidades son razonablemente buenas, alrededor del 50 al 60%. No es garantía, pero es mucho mejor que con extraños. Asentí y me fui. Pasé el resto del día en el hotel, trabajando remotamente, evitando pensar demasiado. Sofía me escribió varias veces preguntando cómo había ido, agradeciéndome nuevamente, enviándome actualizaciones sobre mamá que yo leía pero no respondía con mucho detalle. Al segundo día, decidí ir a visitar a mi padre a solas. Fui a la casa durante el día, cuando sabía que Sofía estaría en el hospital con mi madre. La casa se veía igual que siempre. El mismo jardín, la misma puerta roja, el mismo camino de piedras hacia la entrada. Mi padre abrió la puerta y pareció sorprendido de verme. Daniel, pasa, pasa. La casa olía a café viejo y tristeza. Había platos sin lavar en el fregadero, correos sin abrir en la mesa. Nos sentamos en la sala. Silencios incómodos interrumpidos por comentarios superficiales sobre el clima, el tráfico, mi viaje. Finalmente, mi padre tomó valor. Daniel, sé que las cosas no fueron fáciles para ti creciendo. Lo miré directamente. Papá, no fueron, no fáciles. Fueron un infierno emocional. Él se encogió ante mis palabras. Tu madre, ella tiene sus razones. Su forma de ser. ¿Sus razones? Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Qué razones puede haber para tratar a tu propio hijo como si fuera un error? Para darle todo tu amor a un niño adoptado mientras ignoras al que salió de tu propio cuerpo. Mi padre se veía miserable. Es complicado, hijo. Entonces explícamelo. Explícame porque durante 28 años he sido invisible para ella. Porque nunca fui suficiente. Porque Sofía recibió todo lo que yo rogaba tener. No puedo, dijo mi padre, y había lágrimas en sus ojos. No me corresponde a mí contarte ciertas cosas. Pero tu madre, ella carga con cosas, Daniel. Cosas que pasaron mucho antes de que tú nacieras. Dolor que nunca pudo procesar. ¿Y yo tenía que pagar por ese dolor? Un niño de 5 años tenía que ser el saco de boxeo emocional de alguien. Mi padre no tenía respuesta para eso. Si hago esto, continué, si le doy parte de mi hígado, no lo hago por ella. Lo hago por Sofía, que no merece perder a su madre. Y lo hago por ti, que nunca me hiciste daño intencionalmente. Pero quiero que sepas que después de esto, se acabó. No voy a seguir fingiendo que somos una familia feliz. Mi padre asintió en silencio, limpiándose las lágrimas. Los siguientes 2 días fueron una tortura de espera. Visité el hospital una vez más, solo porque Sofía me lo rogó. La visita fue exactamente igual a la anterior, mi madre fría, mi padre tratando de mantener la paz, Sofía intentando crear una atmósfera familiar que nunca había existido. Pero algo pasó en esa visita que me inquietó profundamente.
Estábamos todos en silencio, viendo las noticias en el televisor de la habitación, cuando mi madre me miró fijamente por primera vez en años. No fue una mirada casual. Fue una mirada larga, estudiada, y había algo en sus ojos que me heló la sangre. Era miedo, sí, pero también había algo más. Algo como, ¿reconocimiento? ¿Resignación? ¿Qué? Le pregunté, incómodo bajo su escrutinio. Nada, respondió ella, apartando la mirada rápidamente. Solo, te pareces a alguien que conocí hace mucho tiempo. El comentario quedó flotando en el aire como un mal presagio. Al cuarto día, recibí la llamada del doctor Ramírez. Daniel, necesito que vengas al hospital lo antes posible. Tenemos los resultados de las pruebas y necesito discutirlos contigo y con tu familia. Algo en su tono me alertó. Hay un problema. Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedes venir esta tarde? Conduje al hospital con las manos temblando en el volante. ¿Qué pasaba? ¿Era incompatible? ¿Tenía yo algún problema de salud que las pruebas habían revelado? Cuando llegué, Sofía ya estaba en la sala de espera, mordiéndose las uñas. El doctor nos está esperando en su oficina. Papá está con mamá, le avisaron que vinieran también. ¿Sabes de qué se trata?, le pregunté. No. Pero Daniel. Se veía asustada. El doctor parecía muy serio por teléfono. Entramos a la oficina del doctor Ramírez. Era pequeña, con paredes llenas de diplomas y certificados. Mi padre llegó unos minutos después, jadeando como si hubiera corrido. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los resultados? El doctor nos pidió que nos sentáramos. Había una tensión en la habitación que era casi tangible. Él abrió una carpeta en su escritorio, estudió unos papeles, y luego nos miró con una expresión que claramente mostraba incomodidad. Bueno, empezó, aclarándose la garganta. He revisado los resultados de las pruebas de compatibilidad entre Daniel y la paciente Laura Márquez. Esperamos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Daniel, no eres compatible como donante para tu madre. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado. Mi padre se hundió en su silla. Estas cosas pasan, continuó el doctor rápidamente. Incluso entre familiares directos, a veces los marcadores de compatibilidad simplemente no coinciden. Es biología, no hay nada que... Doctor, lo interrumpí, porque algo en su expresión me decía que había más. Hay algo más, ¿verdad? Él vaciló. Miró a mi padre. Luego de nuevo a mí. Finalmente suspiró. Daniel, la razón por la que no eres compatible no es solo una cuestión de marcadores de tejido. Las pruebas que realizamos son muy específicas. Analizan el ADN en profundidad para encontrar coincidencias genéticas. Y lo que encontramos es, bueno, no hay una relación biológica de madre e hijo entre Laura y tú. El mundo se detuvo. Miré al doctor. Luego a Sofía, que se había puesto completamente pálida. Luego a mi padre, que se había quedado tan inmóvil que parecía una estatua. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque sabía exactamente qué significaba. Significa, dijo el doctor con cuidado, que Laura Márquez no es tu madre biológica. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos del hospital parecieron desvanecerse. Todo lo que podía escuchar era mi propia respiración, rápida y superficial. Eso es imposible, dije finalmente. Tiene que haber un error. Tienen que hacer las pruebas de nuevo. Hicimos las pruebas 2 veces para estar seguros, dijo el doctor suavemente. No hay error. Los marcadores genéticos son muy claros. No compartes ADN materno con ella. Me volteé hacia mi padre. Él estaba mirando al suelo, las manos temblando. Papá, mi voz salió como un rugido. ¿Tú sabías esto? Él no respondió. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Papá, grité, sin importarme que estuviéramos en un hospital. Lo sabías. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y algo que parecía vergüenza. Daniel, yo pensé. ¿Pensaste que? Estaba de pie ahora, la silla había caído detrás de mí. ¿Pensaste que nunca me enteraría? ¿Pensaste que era aceptable dejarme vivir 28 años sin saber esta verdad fundamental sobre mi existencia? Sofía estaba llorando en silencio, sus manos cubriendo su boca. El doctor se había levantado, probablemente considerando si llamar a seguridad. Necesito hablar con ella, dije con una calma que no sentía. Necesito hablar con Laura. Ahora. Daniel, no creo que sea el mejor momento, empezó el doctor, pero yo ya estaba saliendo de la oficina. Caminé por los pasillos como un autómata. Sofía me seguía llamándome, pero no la escuchaba. Solo podía pensar en una cosa, todas las piezas encajaban ahora. Todo tenía sentido. Por eso me odiaba. Por eso nunca pudo mirarme con amor. Por eso Sofía, siendo adoptada, recibió más afecto que yo. Porque yo era el recordatorio viviente de algo. De alguien. De un secreto que ella había cargado durante décadas. Irrumpí en la habitación 304 sin tocar.
Mi madre estaba despierta, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar con esa expresión en mi cara, algo en ella se quebró. Vi el momento exacto en que supo que yo sabía. No eres mi madre, dije sin preámbulo. Las pruebas lo confirmaron. No compartes ADN conmigo. Ella cerró los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. No, dijo finalmente con voz débil. No lo soy. Las palabras me golpearon como un tren a pesar de que ya lo sabía. Escucharlo de sus labios era diferente. ¿Quién es? ¿Quién es mi madre biológica? Murió, respondió ella, aún sin abrir los ojos. Cuando tú tenías 2 años. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Qué? Finalmente abrió los ojos y me miró. Por primera vez en mi vida, no había frialdad en su mirada. Había dolor. Un dolor profundo y antiguo que había estado ahí todo el tiempo, oculto bajo capas de hielo. Tu madre biológica era mi hermana menor. Elena. Y con esas palabras, comenzó a caer el último muro de mentiras que había construido toda mi vida. Elena tenía 19 años cuando quedó embarazada de ti, continuó Laura, su voz temblando. El padre era un hombre casado. Alguien importante en el pueblo. Cuando mi familia se enteró, fue un escándalo. Mis padres eran muy religiosos. Le dijeron que tenía que dar al bebé en adopción o casarse con alguien rápido para tapar la vergüenza. Yo me había quedado paralizado junto a la puerta. Sofía había entrado silenciosamente detrás de mí y estaba de pie en el rincón, llorando. Elena me suplicó que la ayudara, continuó Laura. Yo acababa de casarme con Roberto. Habíamos estado tratando de tener un bebé sin éxito. Así que hicimos un trato. Yo fingiría que estaba embarazada. Usaríamos ropa holgada, evitaríamos eventos sociales. Cuando tú nacieras, yo te registraría como mío. Pero Elena se suponía que seguiría siendo parte de tu vida, su voz se quebró. Se suponía que serías mi hijo legalmente, pero ella seguiría siendo tu tía, te vería crecer, sería parte de tu mundo. Ese era el plan. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Ella murió en un accidente automovilístico cuando tú tenías 2 años. Un conductor ebrio. Ella murió instantáneamente. Laura se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas amarillentas. Y yo me quedé contigo. Un niño que no era mío. Un niño que cada vez que lo miraba, me recordaba que mi hermana estaba muerta. Me recordaba que yo había participado en una mentira que privó a Elena de ser reconocida como tu madre. Me recordaba mi culpa. Así que me odiaste, dije con voz hueca. En lugar de honrar la memoria de tu hermana amándome, decidiste odiarme por existir. No te odiaba, dijo ella, pero incluso ahora su voz sonaba poco convincente. Yo no sabía cómo amarte. Cada vez que te miraba, veía sus ojos. Su sonrisa. Y me dolía tanto que no podía soportarlo. Era más fácil mantener distancia. Era más fácil no sentir nada. Y cuando adoptaron a Sofía, mi voz temblaba de rabia. Cuando de repente descubriste que si podías amar a un niño que no era biológicamente tuyo. ¿Eso qué fue? Laura miró a Sofía con culpa. Con Sofía no había culpa. No había dolor. Ella era una pizarra en blanco. Alguien a quien podía amar sin que cada abrazo me recordara lo que había perdido. Así que me castigaste, dije, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. Durante 28 años me castigaste por el pecado de existir. Por tener los ojos de tu hermana muerta. Por ser un recordatorio de tu dolor. Y nunca, ni una sola vez, consideraste mi dolor. El dolor de un niño que no entendía porque su propia madre no podía amarlo. No era tu madre, susurró ella. Y creo que parte de mí siempre sintió que no tenía derecho a ser tratada como tal por ti. Pero yo no lo sabía, grité. Yo era un niño. Yo te llamaba mamá. Yo te necesitaba. Y tú elegiste tu dolor sobre el mío todos los días durante casi 3 décadas. El monitor cardíaco de Laura empezó a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo. Señor, necesito que se calme o tendrá que salir. Pero yo no había terminado. Había 28 años de preguntas que necesitaban respuestas. ¿Mi padre lo sabía?, pregunté. Roberto lo supo desde el principio. Laura asintió débilmente. Él aceptó criarte como suyo. Y lo intentó, Daniel. Él realmente lo intentó. Pero yo no se lo permití. Cada vez que él te mostraba afecto, yo me ponía distante con él también. Nuestro matrimonio casi se destruye por esto. Él quería que te dijéramos la verdad cuando fueras mayor, pero yo tenía mucho miedo. Miedo de que nos odiaras. Miedo de que te fueras. Me eché a reír, una risa amarga y rota. ¿Y qué crees que pasó de todas formas? Me fui en el momento en que pude escapar. Me pasé 10 años reconstruyéndome desde cero porque vivir bajo tu techo me estaba matando lentamente. Lo sé, susurró ella. Y lo entiendo si me odias. Te lo has ganado. Pero Daniel, Roberto es tu padre en todo menos en la sangre. Él te ama. Siempre lo ha hecho.
No lo castigues a él por mis errores. Miré hacia atrás y vi a mi padre, a Roberto, de pie en el marco de la puerta. Sus hombros estaban caídos. Se veía completamente destrozado. «¿Es verdad?», le pregunté. «¿Me amas?» «Más que a mi propia vida», dijo él con voz quebrada. «Desde el momento en que te tuve en mis brazos cuando tenías 2 años y me dijiste, papá, por primera vez, eres mi hijo, Daniel. En todo lo que importa, eres mi hijo». Algo se rompió dentro de mí. Toda la rabia, todo el dolor, todo el resentimiento de años explotó de repente. Me dejé caer en el suelo y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era niño. Lloré por el niño que fui, que nunca entendió por qué no era amado. Lloré por la madre biológica que nunca conocí. Lloré por la infancia que me robaron con sus mentiras. Sofía se arrodilló junto a mí y me abrazó. Roberto se acercó y nos envolvió a ambos en sus brazos. Y los tres lloramos juntos mientras Laura nos observaba desde su cama de hospital, demasiado débil para unirse, cargando con la culpa de toda una vida. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, me puse de pie. Miré a Laura una última vez. «No voy a perdonarte», le dije con calma. «Tal vez algún día, con terapia y tiempo, pueda entender tu dolor. Pero perdonarte sería mentir. Me quitaste demasiado. Me quitaste mi infancia, mi autoestima, mi sentido de pertenencia. Me hiciste sentir defectuoso cuando el defecto era tuyo». Ella asintió, aceptando mis palabras como la sentencia que eran. «Pero tampoco te deseo mal», continué. «Espero que encuentres un donante. Por Sofía, que merece tener una madre. Por papá, que claramente te ama a pesar de todo. Pero no por ti. Ya no te debo nada». Salí de esa habitación y no miré atrás. 2 semanas después, Laura encontró un donante en la lista de espera. Alguien había muerto en un accidente y sus órganos fueron compatibles. La operación fue exitosa y se está recuperando lentamente. No fui al hospital durante su convalecencia. No la llamé. No pregunté por ella. Lo que sí hice fue sentarme con Roberto durante horas en su casa, escuchando historias sobre Elena, mi madre biológica. Vi fotos de ella que él había guardado en secreto todos estos años. Y tenía razón, tengo sus ojos, su sonrisa, su forma de inclinar la cabeza cuando pienso. Roberto me contó cómo Elena era divertida, aventurera, soñadora, cómo quería ser artista, cómo amaba la música. Me contó que ella había elegido mi nombre, Daniel, por un cantante que le encantaba. Me dio cartas que ella había escrito para mí antes de morir, cartas que él había escondido porque Laura no soportaba ver su letra. Leer esas cartas fue como conocer a alguien a quien había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Elena me amaba. Me quería. Había planes. Sueños de cómo me criaría, que me enseñaría, dónde viajaríamos juntos cuando fuera mayor. Y todo eso fue robado por un conductor ebrio una noche de marzo. Con Sofía, nuestra relación se ha vuelto aún más fuerte. Ella también está en terapia, procesando que el amor que recibió fue construido sobre el dolor de otra persona. Nos vemos seguido. Ella dice que somos sobrevivientes del mismo naufragio, aferrándonos el uno al otro. He decidido cambiar mi apellido legalmente. Ya no seré Daniel Márquez. Seré Daniel Reyes, el apellido de soltera de Elena. Es mi forma de honrarla, de decirle que su hijo la reconoce como su madre, aunque llegue 26 años tarde. Patricia ha sido mi roca durante todo esto. Me convenció de empezar terapia, y honestamente, me está salvando la vida. Mi terapeuta me dijo algo que se quedó conmigo: el duelo no es solo por las personas que perdemos, sino por las versiones de nosotros mismos que pudimos haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Estoy de duelo por el Daniel que pudo haber crecido amado por ambos padres. Por el Daniel que conoció a su madre biológica. Por el Daniel que no pasó décadas sintiéndose defectuoso. Pero también estoy aprendiendo a amar al Daniel que soy, el que sobrevivió, el que construyó algo hermoso desde las ruinas, el que ahora conoce su verdad y puede vivir con ella. Laura me envió una carta hace unos días. No la he abierto. Está en mi escritorio, sellada, esperando. Tal vez algún día tenga la fuerza emocional para leerla. Tal vez no, y está bien también. Lo que sé es esto: la familia no es solo sangre. A veces ni siquiera es sangre. Roberto eligió ser mi padre cuando no tenía obligación de hacerlo. Sofía eligió ser mi hermana incluso cuando descubrió verdades incómodas. Patricia eligió amarme con todo mi equipaje emocional. Esas son las personas que conforman mi verdadera familia. Y Elena, mi madre a quien nunca conocí, me dio vida y amor en las pocas cartas que dejó atrás. Eso tiene que ser suficiente. Hace 3 días, fui al cementerio por primera vez. Roberto me llevó a la tumba de Elena. Es modesta, una lápida simple que dice Elena Reyes, amada hija y hermana, 1975 a 1998. Me arrodillé frente a ella y lloré otra vez. Pero estas lágrimas fueron diferentes. No eran de rabia o dolor. Eran de reconocimiento. De conexión. «Hola, mamá», dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto pero también liberado. «Soy Daniel. Tu hijo».
Siento que nos tardamos tanto en conocernos. Pero estoy aquí ahora. Y prometo vivir la vida que tú no pudiste. Prometo ser feliz por los dos. Prometo no dejar que el dolor de otros defina quién soy. El viento sopló entre los árboles y, por un momento, juro que sentí algo. Una presencia. Una calidez. Tal vez era solo mi imaginación. Tal vez era el comienzo de la sanación. Probablemente era ambas cosas. Cuando me levanté para irme, dejé flores en su tumba. Girasoles. Roberto me dijo que eran sus favoritos. Esta es mi historia. Una historia de rechazo, mentiras y dolor intergeneracional. Pero también es una historia de supervivencia, verdad, y la lenta construcción de algo nuevo sobre fundamentos destrozados. No tengo un final feliz y perfecto para ustedes. La vida no funciona así. Laura está viva y recuperándose, pero nuestra relación está muerta y no creo que resucite. Roberto y yo estamos reconstruyendo nuestra conexión día a día. Sofía sigue siendo mi ancla. Patricia sigue siendo mi hogar. Y yo, estoy aprendiendo que está bien no estar bien. Que está bien estar enojado. Que está bien poner límites. Que está bien dejar ir personas que te lastimaron, incluso si esas personas se supone que deberían amarte incondicionalmente. A cualquiera que esté leyendo esto y viendo su propia historia reflejada, no estás loco por sentir lo que sientes. No estás exagerando. Tu dolor es válido. Y no le debes tu cuerpo, tu tiempo o tu perdón a nadie simplemente por lazos de sangre, especialmente cuando esos lazos siempre fueron más cadenas que conexiones. Tienes permitido salvarte a ti mismo primero. Tienes permitido elegir tu propia paz sobre la comodidad de otros. Tienes permitido decir no. Yo dije no a la culpa. No al deber forzado. No a seguir sangrando por personas que nunca vendaron mis heridas. Y estoy bien con eso. Finalmente estoy bien. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.